Hola, ¿sí? ¿Están ahí, amigos? ¿Sí me escuchan? Se me olvidó, profe. Profe, Sí, profe. ¿Ya lo vieron? ¿Seguros? sí, señor. ¿Está eso claro? Bueno, Sí. mis amores, nosotros veníamos hablando anteriormente, ¿cierto? De las redes tróficas. Las redes tróficas van a tener muchos, muchos elementos eh, que cada vez se van a complejizar. Nosotros en esta evidencia, en este periodo, perdón, vamos a empezar a ver un poco lo que es el flujo de materia también acompañado con el flujo de energía, y es que hay una forma de transformación de energía, eso ya lo veíamos nosotros como el principio de conservación, donde todo el tiempo está fluyendo esa energía, todo el tiempo está pasando de diversos niveles a otros y se genera relaciones entre las diferentes especies, ¿listo? Entonces vamos a anotar dos términos que van a conformar al ecosistema. Entonces el primero de ellos lo vamos a llamar la biocenosis. Ya les doy la definición, pues la biocenosis, ¿listo? Con C. A ver, espere que cargue, ya. A ver. Listo. Uno es la biocenosis. ¿Qué es la biocenosis? Son las relaciones que se dan entre todos los seres vivos. Profe, otra vez. Son las relaciones que se dan entre los seres vivos. ¿Listo? Sí, señor. Ah, profe, eso lo vimos el año pasado y con esta misma imagen, ya que me Claro, acordé. claro, claro. Nosotros lo vamos a ver con el profe Miguel, lo vamos a ver en sexto, en séptimo y en octavo. En el curso donde lo vamos a ver mucho más desarrollado va a ser en séptimo, porque en séptimo sí vamos a abordar directamente lo que son los ecosistemas, ¿sí? Sin embargo, eh, en, en los otros dos, digamos, en sexto lo vimos relacionado al ecosistema, pero sobre todo a ciertos tipos de cuerpos y en relación a la evolución, etcétera. Y en octavo lo vamos a ver en relación a los tejidos del cuerpo, como por ejemplo el sistema nervioso nos ayuda a interpretar el biotopo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces la biocenosis van a ser las relaciones que se dan entre diversas especies, que van a ser muchas. Ustedes imagínense toda la cantidad de relaciones que se pueden dar eh, a partir de una interacción entre diversos seres vivos. No solo estamos hablando del ser humano, sino estamos hablando de todo lo que eh, tiene que ver, ¿cierto? Con las formas de eh, adaptación, con las formas de conseguir el alimento, hablamos ahí de redes tróficas, pero después vamos a ver qué tipos de relaciones hay entre estos seres vivos, que son dos, que se llaman relaciones intraespecíficas y otras interespecíficas, ¿listo? Sí. Bien, listo. Ahora, vamos a ver eh, que también existen unas características físicas que las vamos a llamar el biotopo. ¿Listo? O sea, el biotopo son las características físicas de un ecosistema. ¿Listo?
Dice acá. Profe, ¿el biotopo son las características físicas del ecosistema? Sí, características físicas del ecosistema. Listo, profe. Listo. Listo. Paula no me está escuchando. Espérenme un momento. Bueno, entonces, la integración de esto, ¿cierto? Va a generar lo que nosotros llamamos un ecosistema, es decir, el ecosistema está conformado por el biotopo y la biocenosis. Sin embargo, estas están integradas todo el tiempo, ¿listo? Están funcionando todas al tiempo, las dos al tiempo, y son las que le permiten formas de adaptación a las especies. Por ejemplo, dentro del biotopo que tendríamos, El agua, la energía solar, el suelo, el viento, La temperatura, el viento, la temperatura. el sol. pero miremos algo. Una cosa es hablar, digamos, del agua. Cuando hablamos de biotopo no hablamos solo del agua, sino de qué respecto al agua. ¿En qué forma está? Exactamente. O sea, no es solo decir, ah, sí, hay agua, ya. No. ¿Cómo está? El agua puede estar en estado sólido, líquido, gaseoso, ¿cierto? Durante eh, varios momentos del día puede cambiar de estado y le da las características a ese ecosistema. No es lo mismo hablar, por ejemplo, acá en Colombia, del desierto de la Tatacoa, ¿m? O a hablar del, no sé, de un bosque húmedo tropical, por ejemplo. No es lo mismo, ¿sí? Entonces, ese proceso de, digamos que generar eh, ese reconocimiento del biotopo nos va a permitir saber en qué lugar estamos, qué condiciones tiene ese lugar y por qué ciertas especies se han adaptado a ese lugar. Por ejemplo, en cada ecosistema que uno visita, uno ve una vegetación especial, específica, ¿sí o no? No es lo mismo estar en Bogotá que estar, no sé, en Melgar. La vegetación va a cambiar. Si uno se va, por ejemplo, a los pueblitos que quedan cerca a Bogotá, eh, va a encontrar una vegetación totalmente diferente si usted se va a Ibagué, si se va a Melgar, si se va a la costa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esas condiciones del biotopo, esas condiciones, esas características físicas son las que van a condicionar las adaptaciones de todos los seres vivos. Entonces ahí viene una cuestión o una pregunta, porque entre más diferente sea un lugar, hay mayor probabilidad de que sea más diverso, ¿listo? Eso guárdenlo muy bien. Eso que acabo de decir, guárdenlo muy bien porque nos va a servir para más adelante. ¿Listo? Profe, ¿lo puedes repetir? Claro. Entre más, ¿cómo se diría? Sí, entre más diferente sea, suena chistoso, pero sí, entre más diferente sea un lugar, estoy hablando de un país, un continente, lo que sea, así a gran escala, ¿cierto? Mayor diversidad se va a generar.
Mayor diversidad, ¿qué, profe? ¿Se va a qué, profe? Se va a Va a dar, generar. se va a generar, se va a conseguir, se va... Profe, ¿puedes repetir ahorita lo que dijiste del biotopo? El biotopo son las características físicas del ecosistema. Gracias. No, esa parte no era. La que dijiste antes El de esto biotopo, de... el biotopo es el que va a generar o el que va a llevar a las especies a adaptarse, a evolucionar. ¿Sí? Entonces, digamos que por razón por la cual era lo que está diciendo ahorita, cuando ustedes van a diversos lugares de Colombia, yo sé que todos hemos salido por lo menos de Bogotá, de pronto no todos conocen más allá, pero cuando ustedes van a algunos pueblos, etcétera, incluso saliendo de Bogotá, ustedes ya ven que la vegetación cambia un poco. Cuando ustedes viajan más lejos, ya van a ver o van a notar que la vegetación cambia muchísimo más. ¿Mm? Entonces, es muy importante reconocer que estas características físicas del biotopo van a dar a los seres vivos condiciones para poderse adaptar o evolucionar. ¿Listo? O sea, entonces el biotopo va a ser muy importante, esas características. No es lo mismo, por ejemplo, imagínense ustedes la vida marina que se encuentra, eh, eh, digamos, a profundidades extremas donde el humano no pueda llegar. Y ahí hay también unas condiciones específicas, ¿sí? Hay unas condiciones específicas también. ¿Listo? Sí, señor, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, así me agrada, muchachos. Listo, miramos acá. No te entiendo, Calvachi. Paula, el link de esta clase se subió a YouTube en Normal Click está el canal de el canal de YouTube. Entre más diferente, sí, entre más variado, diverso, diferente sea un territorio, más diversidad se encuentra, Calvache. Ahí está el canal, gracias Dylan. Ahí está el canal, para que lo agreguen. En lista de reproducción encuentran todas las clases. Bueno, muchachos, entonces, hay algo especial, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de todo esto, por ejemplo, digamos, si nosotros hablamos de redes tróficas, cuando hablamos de redes tróficas, ¿de qué estamos hablando? De cómo los De animales cómo los obtienen animales se su alimentan de glucosa. glucosa de los demás animales. Muy bien, biotopo o biocenosis. Biocenosis. Sí, pero ahí sí toca. Excelente. ¿Listo? Biocenosis. Entonces la biocenosis va a ser, digamos que muy importante. Nicolás, lo que me envías, ¿qué es? Nicolás Díaz. La lista de reproducción, profe. Bueno, ahí se las envío. Bueno, entonces, ¿cómo se consigue? Pero son relaciones de la biocenosis, son relaciones que se van a dar entre los seres vivos. Estas relaciones van a ser muy importantes porque hay relaciones en las cuales hay especies que pueden verse afectadas, hay relaciones en las cuales mm, pueden verse beneficiadas, hay otras donde uno se ve beneficiado, el otro no, ¿cierto? A eso le vamos a llamar relaciones interespecíficas. Estas que estamos viendo acá en pantalla, la red trófica,
claramente son relaciones interespecíficas entre diferentes especies. Relaciones interespecíficas entre diferentes especies. Profe, relaciones siento que. Interespecíficas. Entre diferentes, son relaciones que se dan entre diferentes especies. Listo, bro. ¿Listo? Bien. Pero también vamos a tener unas relaciones que se van a llamar relaciones intraespecíficas. ¿Qué significará eso? Ya habiendo definido la otra. Entre especies nada Que más. no son, que no tienen relación con los demás, con diferentes especies. Relación con el mismo. ¿Cómo otra vez? Solo con su misma especie. Relación con el mismo. Ujú. Listo, relación solo con la misma especie. ¿Listo? Esas son las relaciones. ¿Cómo se dice relaciones intraespecíficas? Una es inter entre diferentes y otra es intra. Intra significa dentro. Intraespecíficas. Las O relaciones sea, profe, que la intra- intraespecífica es cuando tienen relaciones de la misma especie. No, a ver, escuchemos. No, La con rela- diferentes especies, así como en la retrófica. Exacto. La retrófica, por ejemplo, es un gran ejemplo de relaciones interespecíficas. Inter. Ojo con esa letrica, con la E, interespecíficas, porque es entre diferentes especies. Pero si nosotros hablamos de una sola especie, vamos a decir que son relaciones intraespecíficas dentro de la misma especie. Relaciones dentro de la misma especie, intraespecíficas. ¿Listo? Listo, profe. Profe, ¿y cuál ejemplo es claro para la intraespecífica? Listo, muy fácil. Muy fácil. Vamos a pensarlos. Piensen en un ejemplo de la intraespecífica con los humanos. La familia. Muy bien, la familia, por ejemplo. Ustedes están en su casa con su familia en este momento. Espero yo. Los compañeros de clase. ¿Cómo? No, profe, los compañeros de clase serían relaciones interespecíficas. Específica. ¿Por qué interespecíficas con los compañeros de clase? Porque Porque podemos decir Porque no que son forman del diferentes núcleo familiar. familias. especies. No, no estamos hablando de, a ver, no estamos hablando de familia en este momento. La familia podría ser un ejemplo, intraespecífico sí, pero los compañeros de clase, el colegio y todo esto también. ¿Por qué? Porque somos de la misma especie. Somos de la misma especie, especie de nosotros. ¿Cuál Entonces, es? profe, la relación especie? interespecífica A ver, sería más o menos Espere, el perro y el humano. espérame. ¿Qué especie somos nosotros? Humana. ¿Qué es? Vuelvo y digo, ¿qué especie somos nosotros? Estudiante séptimo. No, nombre científico de nuestra especie. ¿Terrícolas? Homo sapiens. Muy bien. Nosotros somos Homo sapiens de la subespecie sapiens. Así se llama nuestra especie. Homo sapiens sapiens. Así, a ver, anótenlo. Nosotros los humanos somos Homo sapiens sapiens. Así nos llamamos. Les presento el nombre de nosotros. Entonces, no sé, digamos nombres al azar. Camilo, Camilín, Bustos, ¿de qué especie es? Homo Sapiens, sapiens sapiens. sapiens. No, Camilo. Dejen hablar solo a Camilo. Él tiene que decir cuál es su especie. No sé, Heidi, niño, ¿de qué especie es? Creo que ni tiene. Bueno, Juliana, Blanco, ¿de qué especie eres? Homo sapiens sapiens. Muy bien, Madeleine. ¿De qué especie eres? Homo sapiens sapiens. Muy bien. Fajardo, amigo, ya que hace resto no participa, ¿de qué especie somos? Homo Eres. sapiens sapiens. Ah, ok. Entonces, miren,
Todos los que estamos conectados acá, en este preciso momento, somos Homo sapiens sapiens. Es decir, estamos teniendo ¿qué tipo de relación? Intraespecífica. Ah, intraespecífica, claro. Ahora sí, ¿quién fue? Creo que fue Dylan, no sé, que dijo el del gato y el perro. ¿Qué ibas a decir? Ahora sí. Profe, que digamos la relación interespecífica podría ser, digamos, el perro y nosotros los Homo sapiens, ¿no? Exactamente. Canis familiaris, así se llama el perro. Canis familiaris. Claro, por supuesto, eso es una relación interespecífica. Por ejemplo, nosotros también dentro de nuestros hogares, muchos de nosotros, bueno, no, todos tenemos relaciones interespecíficas. Profe, pero yo no tengo mascotas, no importa. Por ejemplo, hay relaciones interespecíficas que no son tal cual como lo muestra esta red trófica. Con el humano es diferente. ¿Qué relaciones interespecíficas tenemos en la casa? Plantas, Muy bien, cuando tenemos plantas, ¿sí o no? Las regamos, no sé, digamos, les echamos abono, les cortamos ciertas partes para que no se vaya a ir dañando. Es muy importante. ¿Listo? Sí, señor. Sí, señor. Profe, me está gustando la clase. Ah, papá, es que con ustedes la clase es tremenda. Listo. Entonces, vean, Profe, ya te escucho. No sé qué le había pasado a los audífonos, pero ahorita no te podía escuchar. Es que mi hermano está durmiendo. a despertarlo. No, profe, es que se pone bravo. En flojera. Está ahí todo bravo por toda la casa. Ya son las 8 a despertar. Bueno, entonces vamos a ver que estas relaciones interespecíficas, sobre todo con el humano, también llegan a otros niveles, ¿no? Nosotros llegamos a otros niveles. Eh, pero sobre todo, las relaciones intraespecíficas. Quiero que por un momento pensemos en las relaciones intraespecíficas que nosotros estamos desarrollando en estos momentos. O sea, ustedes sabían que hace 100 años, acá en Bogotá, también hubo una pandemia. Sí, que el señor que se pone el tapabocas raro, que salió en Citypedia. No, eso fue hace 10 años. Sí, profe. La peste negra. No, no, no. Peste negra no. La peste 19. No, profe, sería la peste. No sé, profe. A ver, hubo, es algo curioso. En 1919, a finales de 1919, empezó a surgir un virus que generó algo llamado la peste española. Es una gripa o la gripe española también le llamaba. Y empezó a regarse por todo el mundo. Profe, Al una igual pregunta. que pasó con la COVID-19, ya voy. Al igual que pasó con la COVID-19, 100 años después, para el año de 1920, llega a Colombia, sobre todo a Bogotá, que fue muy fuerte en Bogotá, este virus. Al igual que pasó con la COVID-19, 100 años después aparece en China en el 2019, perdón, y en el 2020, ¡pin!, llega a Colombia. Lo mismo pasó en aquel entonces, en 1920, hay una pandemia de una gripe, se llama la gripe española, y la pregunta es, ¿cómo se modificaron? ¿Cómo se modificaron las relaciones intraespecíficas con esa pandemia y cómo se modifican ahora con la pandemia que estamos viendo? Estamos haciendo historia, muchachos. Esto en un par de años, en varios años, cuando ustedes ya sean adultos, Les contamos a nuestros hijos que vivimos una historia ya. ni siquiera Pues, tienen que contarlo. En este año, ¿no? Ni siquiera es necesario que ustedes le cuenten a sus hijos. Por ejemplo, ustedes, sus abuelos les contaron cómo vivieron la Segunda Guerra Mundial. No, señor. No, No. porque seguramente sus abuelos son muy jóvenes y no la vivieron. Pero ¿por qué saben ustedes de la Segunda Guerra Mundial? Porque fue un hecho ¿Por qué? tan importante
Sí, profe, que se tan presentaba grande. en noticias, en videos. No, y todavía o sea, se Ajá. hizo historia, se hizo historia. ¿Qué quiere Y decir? se O sea, sigue haciendo historia. exactamente, ustedes lo ven en sociales, de pronto, digamos, cuando hablamos acá en química de la bomba atómica, por ejemplo, de la experimentación Chernobyl. genética, ¿sí me entiende? Digamos, Chernobyl, que fue muchos años después, ¿cierto? Hace 35 años fue Chernobyl. También es historia. Ahora, lo mismo va a pasar con este virus en unos años. Esto cambió las formas de relación entre nosotros. ¿Alguien iba a hacer una pregunta antes de que se desconecte? Profe, mira que en la imagen de abajo dice ¿Cuál que de cada todas? 100 años, profe, mira, ya está. Ok, ya. Esta, profe, dice que cada 100 años pasa una enfermedad. Eso no es cierto. Mira esto. Por ejemplo, 1720, no, la crisis más fuerte de la peste negra fue entre 1200 a 1300. O sea, ya la primera imagen, chao. Claro, en 1700 podría seguir existiendo fuertemente la peste negra de pronto, pero la peor crisis de la peste negra fue en 1200 y 1300, o sea, fue tremendo, sobre todo en 1300, ¿sí? Bueno, cólera tocará mirar. La gripe española, sí, 1920, y la COVID-19 en 2020, pero digamos que eso también se cae. Hace 10 años también tuvimos una pandemia, perdón, 12 años ya, hace 12 años ya tuvimos una pandemia que fue la que O dijeron sea, del la edad señor. que tenemos la mayoría de nosotros. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ah, Que la hace edad. 12 ¿Ustedes años, sí, nacieron en el 2009? 8. Yo profe en el 2008. 2009, profe. Yo en el 2009, profe. Ay, son tan chiquitos. 2007, profe. Son tan chiquitos.